Tenemos... ¿Podemos? Vale. Volvemos a empezar por la tarde con Miguel, que todos conocéis, súper famoso. Una cara conocida en la historiografía española y mundial. Es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de las Islas Baleares. Y hoy nos hablará de la guerra de Lepanto a través de la perspectiva de Mallorca, ¿no, Miguel? Así va. Tienes media horita y es todo para ti. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores y sobre todo muchas gracias a los intervinientes de esta mañana, singularmente a los tres primeros, por el tema que me toca, porque he aprendido muchas cosas y en buena parte esta aportación mía no es que sea complementaria del profesor David Germán Hernández, sino que yo creo que es feudataria de la aportación del profesor David Hernández, que ahora hace su entrada triunfal en la sala. En gran parte es feudataria mi aportación a lo que él ha dicho. Ya hace, como ha dicho hoy el profesor Hernán Hernández esta mañana, García Hernán ha dicho esta mañana, Brodel hace ya 80 años se preguntaba sobre si era esta batalla, si era una batalla sin consecuencias. Sin consecuencias. Bueno, es muy fácil, como se ha dicho, interpretar a toro pasado. Y a mi juicio, lo que voy a defender en esta tarde es que sí que tuvo consecuencias y que se pueden observar no solo en los archivos centrales de la monarquía, sino también en archivos periféricos. Y a veces las cosas se ven de forma distinta, complementaria, en archivos periféricos que no en archivos centrales. Y es de tanto que yo considero que Lepanto tuvo sí una consecuencia, que fue marcar, como hemos dicho hace un rato en la comida, marcar el territorio, determinar las zonas de influencia de uno y otro imperio. No sé si el profesor García Hernán estará de acuerdo conmigo, pero esto por sí mismo ya es una consecuencia. La batalla de Lepanto ha tenido análisis sobre su impacto psicológico, propagandístico, pero desde el punto de vista estrictamente militar, yo creo que hace ya demasiados años que nos estamos pidiendo si realmente tuvo un impacto o no, desde el punto de vista militar y sobre todo desde el punto de vista política internacional. Yo creo que sí, porque marcar las zonas de influencias, establecer un status quo ya es una consecuencia. Y a menudo estas consecuencias se ven de forma distinta en las zonas periféricas del imperio que en las zonas centrales. El imperio se caracteriza por ser multipolar y una interpretación que se hace en los órganos centrales del imperio no tiene por qué coincidir en la interpretación que se hace en todos y cada uno de los lugares periféricos del propio imperio. La victoria de Lepanto, por ejemplo, y voy a intentar en esta tarde hacer algún estudio comparativo, imaginémonos el impacto, a mi juicio, que tuvo. Comparémoslos con otro fenómeno, 1535. Después de la toma de Túnez, en el Reino de Mallorca, y creo también que en algunas zonas de Andalucía y de luego en Valencia, hay un auténtico pánico. ¿A cuál será la respuesta del mundo musulmán a esa toma? Nada encontraremos después de Lepanto. Las cosas están como mucho más sosegadas. Lepanto, a mi juicio, para estas zonas que he citado, permite un cierto confianza en el status quo, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta la situación viendo en el Reino de Granada con la revuelta y la situación general del norte de África. A partir de aquí, para hacer este estudio sobre las consecuencias en un sistema de defensa concreto como es el de Baleares, tenemos que preguntarnos si los cambios que hubo en el sistema defensivo de Baleares después de 1571 se derivaron de Lepanto o de otras. Aquí ha pasado algo.
Desde ese punto de vista puede haber distintas posibilidades. Una de ellas es que a partir de 1531 no se derivasen realmente de Lepanto, sino de las consecuencias que tuvo lo que sin duda es uno de los desastres militares más importantes de Baleares, que es el asalto de Menorca de 1558. Si estas reformas que se hicieron se debieron más a esta toma de Menorca en 1558 o a la batalla de Lepanto. Bueno, pues en todos los planes que se hicieron después del Lepanto, incluso en los años 60, Menorca es sin duda la isla que menos aparece, la que menos tiene la preocupación de la monarquía. Incluso en todos los años 60 y 70, Ciudadela, que fue la ciudad asaltada, no se va a hacer nada en cuanto a su defensa de sus murallas. De hecho, las murallas de esa ciudad que fue asaltada en 1558 no se levantaron hasta el siglo XVII. Otra posibilidad, que la situación defensiva o los cambios que hay en la situación defensiva de 1561 se debieran a una mayor presencia de potencias cristianas, ingleses y franceses en el Mediterráneo. El propio Brodel nos dice que en la década de los 70 se acrecentó la presencia de ingleses y franceses en el Mediterráneo. Pero el propio Brodel nos dice que es verdad que apareció en el 70, pero que esto empieza a tomar una dimensión mucho más importante a partir de los 90. Y singularmente creo yo que el impacto sobre el sistema defensivo balear de la presencia de extranjeros en el Mediterráneo se deriva del intento de asalto de Cádiz de 1596, al cual hacen referencia la documentación de la época. Por eso yo creo que efectivamente el sistema defensivo de los años 70 sí que fue muy feudatario de la situación de Lepanto y no de otras características. Desde este punto de vista, esta aportación que hago yo aquí es una prolongación del estudio que hice, gracias a la generosidad de don Juan Jesús Bravo Caro, que tengo aquí presente, que publicamos en el último libro de los workshops que él organiza, donde hice yo un análisis de la defensa del Reino de Mallorca en época de Carlos V. Ahora intento hacer lo mismo en época de Felipe II, ¿verdad? Aunque en la publicación espero que esté un poco más ampliado. Desde este punto de vista defensivo, tres son los elementos a tener en cuenta. Primero, los aspectos logísticos de gran importancia, como ya se ha dicho esta mañana por parte de los intervinientes. Y dentro de este punto logístico está el reclutamiento de infantería, el reclutamiento de los artilleros, que es muy distinto, los temas de municionamiento y de mantenimiento. El segundo aspecto a considerar es el de la poliorcética, muy importante. Y el tercero, la aparición de planes de defensa. Se ve que esto, de planes de defensa. Vamos a analizar la situación y si realmente hubo un cambio o no y en qué sentido. Reclutamiento y logística. La situación prácticamente, después del Lepanto, es muy similar a la que encontramos antes, la que encontramos en la primera mitad del siglo XVI. Un ejército popular que va a tomar la iniciativa en momento de peligro, unos tercios en Mallorca, no tercios en el sentido castellano, sino que significa tercio, que las villas interiores tienen que apoyar a las villas marítimas por si hay un momento de peligro. Una existencia de dos compañías semiprofesionales de infantería, que son 400 hombres, que se habían armado como semiprofesionales a las órdenes del virrey y que aparecen muy mucho en la primera mitad del siglo XVI, pero que en la segunda mitad del siglo XVI prácticamente no hay ninguna mención a él, excepto en el caso de un asalto contra Andratx, donde ya se preocuparon estas tropas de semiprofesionales de llegar a Andratx, en la parte occidental de la isla, cuando todo ya había pasado, como pasaba con la Santa Hermandad, ¿no? Buenas horas, mangas verdes, pues algo parecido. Pero lo que es más importante, a mi juicio, después de Lepanto no encontraremos en Mallorca, sí lo encontraremos en Menorca y en Ibiza, aunque tampoco no en gran número, tropas reales. Las tropas del rey que aparecen muy importantes entre 1535, después de tomar de Túnez, y todos los años 40, no aparecen en toda la segunda mitad del siglo
del siglo XVI. Lo cual nos puede venir a decir que realmente Lepanto provocó una cierta tranquilidad en el Reino de Mallorca, y ya veremos por qué. Tampoco encontramos novedades en cuanto a la artillería y sus problemas tradicionales, que era aprovisionamiento de piezas de artillería. Se sigue haciendo igual con la captura de piezas de artillería a barcos hundidos o capturados del enemigo. La corona sigue diciendo que no puede atender las peticiones del reino, y los problemas tradicionales del suministro de pólvora debido a la falta de materia prima en el reino y la humedad que hace que la pólvora muy pronto entre inoperativa. Encontramos también la situación de una soberanía compartida entre rey y reino, porque el virrey exige a los autoridades reinícolas una aportación logística en cuanto a pólvora, en cuanto a comunicaciones del reino, y así que sí que encontramos que la ausencia de conflictos entre rey, las autoridades reales y reinícolas. Si en la primera mitad del siglo XVI los conflictos son constantes y el virrey tiene que imponer su autoridad, parece que en la segunda mitad del XVI los autoridades reinícolas ya han asumido su papel subsidiario en cuanto a la defensa del reino, y que por tanto ahí quien manda es la autoridad real. Y seguimos, como hemos estado siempre en el reino, con la inexistencia de una armada propia para la vigilancia del mar Balear. Primero, porque las autoridades reinícolas son muy reticentes a armar barcos de guerra en Baleares para que luego la corona los pueda llevar a otras zonas. Y segundo, porque al final la corona dice, bueno, no armáis barcos, es igual, no voy a pedir barcos, pero al menos colaborar en la defensa estática por vía de murallas. Por tanto, aquí ya tenemos una primera... Perdona, que es que aquí esto se me ha... A ver, déjame usted que soy muy torpe yo con estas cosas. Una primera reflexión, si analizamos los aspectos logísticos y de infantería. Tras 1561, tras la parte de Magliani, parece que hay entre las autoridades reinícolas cierta relajación. Bueno, después de Lepanto tenemos cierta garantía de que no van a operar los turcos en Baleares. No se va a dar, sobre todo, lo que se descarta para todo, una ocupación del territorio por medio de una flota convencional. No se va a dar lo que se dio un año antes de Lepanto, en 1570, cuando Felipe II decreta la evacuación de Menorca. Y Menorca debe ser evacuada, excepto una pequeña guarnición que esté en San Felipe. Esto no lo vamos a encontrar después de Lepanto. Lo cual, de cierta manera, significa que Lepanto es una cierta garantía de que no va a haber las presiones que ha habido hasta entonces. Por cierto, que los primeros que se quejaron de la orden de evacuación del reino de Menorca fueron los consejos catalanes del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat, entre otras cosas porque decían que Menorca era la muralla de Catalunya i que si caia Menorca, després caien elles. La buidar de dita illa és un grandíssim mal, així el dit poblat de dita illa, com encara per ser dany de tot el present Principat de Catalunya y de toda España. O sea, era un daño para Cataluña y para España en su conjunto. La cita es mucho más larga. Si a alguien le interesa, luego puedo leerla, pero en aras de no aburrirles y de la brevedad, entonces lo dejamos. Entonces, yo creo que se puede afirmar que después de 71 hay cierta convicción entre las autoridades reinícolas, pues también reales, de que hay cierta seguridad de que un ataque que ocupe el territorio no se va a producir. Una situación que se ve garantizada por las teguas de Magliani que hemos visto anteriormente. Claro, el precio a pagar de todo esto, era que el ataque se limitaba a razias, ataques concretos que pudieran hacerse y que capturasen personas. Bueno, era un precio a pagar, era un precio que se asumió. No había un precio de ocupación del reino, pero sí de secuestros. Esto, por ejemplo, esto es un esbozo altamente idealizado, a mi juicio, de lo que es el ataque de los norteafricanos, Andratx, en la parte occidental de la isla, que llegaron, según las fuentes, 1.200 del norte de África,
devastaron la villa, se llevaron hombres y tal, ¿verdad? Era el precio que se suponía que se debía pagar, ¿no? Entonces es bastante interesante ver las naves que empleaban, la indumentaria, etcétera. Pocos años después se da el saqueo de Valdemosa y pocos años después se da el enésimo ataque contra Cabrera en 1582, donde se ocupa Cabrera, se destruye el castillo y entonces sí tiene que armarse una expedición para la recuperación de Cabrera, porque Cabrera es un problema porque está, como ustedes saben, en el sur de la isla, es una plataforma que además donde más existe agua dulce en esa época, una plataforma para atacar el sur de la isla, desde Cabrera, atacar el sur de la isla, ¿verdad? Sí, se asume este precio a pagar. Incluso se llega a decir que este precio a pagar pues tiene sus ventajas. En 1581, el virrey de Mallorca, entre otras cosas, en una correspondencia que si Dios me da salud y tiempo, intentaremos examinar a lo largo de este año, le escribe al rey Felipe II diciendo las ventajas que puede haber la redención de cautivos. Aunque estén prohibidas, ya sabemos que Felipe II durante buena parte de su reinado prohibió esta redención de cautivos porque era alimentar al enemigo, ¿no? Dice el virrey: Vuestra Majestad me tiene mandado que no conceda licencia ni salvoconducto para Argel ni otras tierras enemigas por los inconvenientes que se pueden seguir. Y porque con esta ocasión me hacen gran distancia de licencia para rescatar muchas personas principales, hay que decir que los mallorquines debían ser muy pesados pidiendo al virrey que cumplían, diciendo al virrey que sí, que cumplimos la norma, pero tengo un primo, tengo un amigo, entonces esto es una excepción, ¿verdad? Y añade que hay de diversas partes y mallorquines que cada día cautivan y algunos peligran de renegar por no poder rescatar. Suplico a vuestra majestad sea servido mandar que para este efecto, ahora y cuando se ofrezca ocasión, pueda dar dicha licencia con que se podría haber servido a vuestra majestad teniendo avisos de lo que en Argel pasa, de una forma de tener información de lo que está pasando en Argel. Si de estos aspectos que hemos decidido pasamos al tema estrictamente podorcético, bueno, la teoría tradicional que está defendida, entre otras, por Alicia Cámara, es que en época de Felipe II se intenta crear un cinturón defensivo podorcético que empezaría pues prácticamente en Alicante y por el norte de la península ibérica, aglutinaría las Islas Baleares, singularmente Ibiza y Mallorca, para llegar prácticamente al norte de Italia. Se hizo un esfuerzo, que en buena parte es una continuación del de Carlos V, pero mucho más racionalizado, mucho más científico. A esta renovación puede obedecer la presencia de Fratín en Mallorca entre 1564 y 1568 y la reforma que se hace del proyecto de murallas de la ciudad de lo que era la ciudad de Palma. En el 75 Fratín se desplaza a Ibiza, ojo con Ibiza, que es fundamental, y se reforma las murallas de Ibiza para aglutinar un barrio que estaba fuera, el barrio Santa Lucía, que quede dentro, y nos encontramos con la anomalía de Ciudadela y de Menorca. Ahí no hay ninguna intervención. Parece como si la preocupación fuera de Ibiza sobre todo. ¿Por qué? Porque Ibiza sí es más susceptible de sufrir las rachias que venían del norte de África, y habida cuenta de que no había un peligro de ocupación del territorio, lo de Menorca puede quedar en segundo término. Menorca está mucho más en la periferia de un posible ataque del norte de África y el miedo que había a que fuese ocupado por el musulmán con el apoyo turco ya no opera, porque los turcos se supone que están en paz y por tanto este ataque será muy secundario. En Menorca sí que todo se hizo con gran lentitud, especialmente por lo que respecta a Menorca. El teniente coronel Fornals, que aparte de ser teniente coronel de ingenieros es un estudioso de las fortificaciones, lo resume así. ¿Qué pasa con la fortificación? Si realmente hubiera habido un peligro real, se hubiese dinamizado aquello. Bueno, a finales del siglo XVI, la Real Fuerza de Ibiza son las murallas básicamente,
se componía de 7 baluartes y las cortinas correspondientes, pero inacabados quedaron por mucho tiempo. Ahí se hace un esfuerzo, pero quedan inacabados. En Mallorca, las murallas de Palma están también sin terminar y Alcudia, que es la otra bahía, son murallas medievales, esto es añadido mío, si bien profundamente reformadas con baluartes. En Menorca, el castillo de San Felipe, que era una reacción al asalto de Mahón de 1535, está terminado, sí, pero terminado con 60 años prácticamente. Pero las murallas de Ciudadela siguen con su estructura medieval y el castillo de San Antonio de Fornells está sin iniciar. Es decir, todo parece indicar que incluso en la política polorcética lo que se intentaba era no evitar un posible ataque que tomase tierra apoyado por los turcos, sino estas razzias concretas que se hacían. Si de esto vamos al segundo plan de defensa, por así decirlo, que se da en el Reino de Mallorca, que se da en 1581. Hay una serie de documentación, que es un plan de defensa de los años 40, un tercero que es de los años 64-65, y este sería el tercer plan de defensa. Y lo leemos con cierta atención, veremos que las innovaciones son relativamente escasas y que sobre todo no hay la conciencia de que haya un peligro de una gran armada que tome tierra y que tome el territorio balear. Dice así el virrey de la época en una carta, si no me falla de memoria, que está dirigido a Antonio Pérez en ese momento. En esta isla no hay lugar que se pueda guardar con 70 naves, sino es esta ciudad, Isla de Alcudia, que es muralla. Son las 2 ciudades comunes, que son las ciudades que están en la bahía. Y tiene artillería, más es de manera que 100 navíos arriba ni se puede tener y se habría de abandonar. Si vienen más de 100 navíos, habrá que abandonar la ciudad. Y sacar la artillería por no ponerla en condición de perderse. Hay que sacar la artillería para que no caiga en manos del enemigo. Y ahora bien, lo que le preocupa al virrey no es un ataque convencional, sino un ataque de razzias con Ochalí. Luego que tuve noticia de llegada de Ochalí en Argel, envié allí, a Alcudia, 300 hombres de las villas más cercanas, de esos tercios a los que hemos hecho una referencia, y además de las provisiones que tiene, la proveí de pólvora, plomo, mecha, mosquetes, picas, artilleros, con orden que, siendo necesario, entrasen de socorro otros 1.000 hombres más. Y sigue el plan de defensa con otras medidas, como por ejemplo, ahí en el mapa intentaré señalizarlo, dar avisos de extrema Torres de Cabrera, donde era posible un desembarco. ¿Dónde se me ha llevado la flecha? Aquí, en las Torres de Cabrera. Anda. En las Torres de Cabrera, en las torres de esta zona aquí, de Andrach y Cedrogonera, esta isla de aquí, que es susceptible también de ser una plataforma de ataque, y en la zona de Sóller, si alguno de ustedes ha estado en la zona, Sóller es un puerto natural, y que si se ocupa, entonces hay una base donde puede tomar tierra, puede tomar base para de infantería a esta villa. Luego, otra medida que se hace, ¿cuál es? Movilizar al pueblo en armas, que tampoco es nada novedoso, es lo que ha pasado siempre. Eso sí, ahora lo que ocurre es que los mandos de cada tercio, ahí sí son oficiales reales, no son del reino. Son el capitán Oviedo, el capitán Salcedo y Jerónimo de Sosa, que eso sí que son lo que llaman entretenidos del rey, o sea, encargados del rey, a cambio del reino, del paquete de salario, para dirigir a la fuerza rennícola ante un ataque. Pero, y eso es lo importante a mi juicio, a diferencia de lo que ocurre en la coyuntura de los años 30 y 40, sin presencia de tropa profesional que venga del reino. El resto son, por ejemplo, vaciar las marinas, es decir, esta zona de aquí, susceptible de ser atacada en razzias, en el momento de que se da el aviso de Cabrera, vaciarla de gente para que se desplazan más al norte, incluso si es necesario, buena parte de los pueblos se refugian en la montaña del norte. Y en cuanto a la capital, dice él, está todo el mundo avisado de dónde ha de acudir la caballería, de manera que tocando una campana sabe cada uno dónde ha de acudir
son de acudir y de esta manera conseguir el mejor orden que me ha parecido dar para contra este número de bajeles, que son los que vienen del norte de África y no el apoyo turco. Es decir, prácticamente nada nuevo. Llama la atención la lentitud de la construcción de murallas, lo cual es un signo también de cierta tranquilidad de un ataque masivo contra las islas. Si de aquí pasamos, y estoy acabando, a lo que ocurre en las dos bahías, en la bahía de Alcudia y en la bahía de Palma. Bueno, en la bahía de Alcudia, pues a partir de 1570 no encontramos ninguna intervención importante. Las murallas medievales se refuerzan, sí, pero se refuerzan en los años 40 y en los años 30, cuando se está pensando que hay una unión entre turcos, franceses y norteafricanos que va a atacar. A partir de los años 70 no ocurre nada en el refuerzo de las murallas de Alcudia. Es decir, la torre de vigilancia nueva se va a construir en 1601. Y es de vigilancia, no artillada. O sea que está pensada para dar aviso de una razzia, no contra una gran armada. Incluso se llega a hablar de un segundo recinto que defienda el recinto medieval, y este no se va a hacer hasta bien entrado el siglo XVII y además de mampostería, o sea que no sirve para nada, prácticamente. Y en Palma, 3/4 de lo mismo, se va a seguir con gran lentitud la reforma de las murallas, pero la gran obra, y esta sí que se acaba con cierta rapidez, ¿cuál es? La construcción de una torre artillada que luego se constituye en un fuerte, que es el Castillo San Carlos del que hablábamos anteriormente, que este ya está pensado para un ataque de una flota, pero no de una flota turca, sino de franceses e ingleses, como prácticamente dice la documentación. En todo caso, se puede afirmar, a mi juicio, que la batalla de Panto, si la relaciona con el sistema defensivo de Mallorca, sí que aportó algo. Algo que a mi juicio no es menor. El profesor David García Hernán me va a corregir que le ha tocado el tema esta mañana, que es aportar cierto sosiego, cierta tranquilidad, de que podía haber un ataque desde el norte de África que se llevase 100, 200 mallorquines, pero no una ocupación del territorio. Esto quedaba eliminado tanto por la batalla de Panto como por las paces de Magliani, que a mi juicio tienen que entenderse como una consecuencia, un lazo muy unido a lo de Panto. Y para mí, la instauración de un status quo, la instauración de una seguridad sobre dónde está el enemigo y ocupar el territorio que el enemigo deja libre, no es una consecuencia secundaria. Espero no haberles aburrido y les agradezco su atención y siento que quizás no pueda quedarme al debate porque tengo que coger un avión y, en todo caso, mi correo está en... Doctor Boone está en mi correo y si hay alguna pregunta y la sé, la responderé con mucho gusto. Muchas gracias.